Hace más de 5.000 años, en medio de desiertos interminables y bajo un sol abrasador, nació una civilización que desafió al tiempo y a la naturaleza. A orillas del río Nilo, Egipto se levantó como un milagro, un pueblo capaz de transformar la arena en riqueza, de erigir templos colosales y de convertir a sus reyes en dioses. El antiguo Egipto no fue solo un imperio, fue una promesa de eternidad. Durante más de 3 milenios, faraones, sacerdotes y campesinos construyeron una sociedad compleja que asombró al mundo antiguo y sigue fascinando al presente. Sus pirámides aún desafían a los siglos, sus jeroglíficos siguen hablando desde las piedras, y su cosmovisión impregnada de espiritualidad marcó la manera en que entendemos la muerte, el poder y la divinidad. Ninguna otra civilización logró una continuidad tan prolongada ni un legado tan profundo. En este documental recorreremos los orígenes y la grandeza del antiguo Egipto, desde la importancia vital del Nilo, la unificación bajo los primeros faraones y la construcción de las pirámides, hasta el esplendor de Tebas y el legado cultural que influyó en Grecia y Roma. Una historia épica de ingenio, fe y ambición que convirtió a Egipto en una civilización eterna. En el centro de la vida egipcia estaban los faraones, considerados no solo reyes, sino dioses vivientes. Encarnaban el poder absoluto y eran vistos como intermediarios entre los hombres y los dioses. Cada decisión, cada construcción y cada guerra se justificaba en su nombre. La obediencia al faraón no era solo política, era también un deber religioso, porque garantizar el orden, el Ma'at, significaba asegurar el equilibrio del universo. Sin esa figura central, Egipto no habría logrado cohesionar a millones de personas bajo un mismo destino. A su lado se encontraba la poderosa casta de sacerdotes, guardianes de los templos y de los secretos de los dioses. Controlaban los rituales, interpretaban los signos del Nilo y legitimaban el poder del faraón. Pero su influencia iba más allá de lo espiritual. También administraban riquezas, tierras y conocimiento. La religión egipcia, con su compleja red de dioses y mitos, moldeó cada aspecto de la vida cotidiana, desde la siembra hasta los funerales, otorgando un sentido trascendente a la existencia. En la base de la pirámide social estaban los campesinos, artesanos y obreros, cuyo trabajo silencioso levantó los templos, cultivó los campos y construyó las pirámides. Aunque vivían con recursos limitados, formaban la columna vertebral de la civilización. Gracias a su esfuerzo constante, Egipto pudo sostener ejércitos, financiar proyectos monumentales y garantizar la estabilidad de un imperio que parecía inmortal. Ellos, más que nadie, fueron los verdaderos arquitectos de la eternidad egipcia. Los orígenes del antiguo Egipto se encuentran en las comunidades agrícolas que, hace más de 5.000 años, aprendieron a domesticar el poder del Nilo. Cada crecida del río inundaba los campos y, al retirarse, dejaba un suelo fértil que aseguraba abundantes cosechas. Este ciclo natural permitió la aparición de aldeas estables que, poco a poco, se organizaron en pequeños reinos conocidos como nomos. Fue en estas tierras fértiles donde se sembraron las semillas de una civilización destinada a perdurar. Con el tiempo, estos reinos comenzaron a competir entre sí por el control de las tierras y del comercio. El Egipto se dividía en dos mundos distintos. El Alto Egipto, al sur, con sus estrechas franjas de cultivo entre desiertos, y el Bajo Egipto, al norte, con el inmenso delta que desembocaba en el Mediterráneo. Esta dualidad marcó profundamente la identidad egipcia, creando la idea del país de las dos tierras, cuya unión se convertiría en la base del futuro imperio. La unificación llegó hacia el año 3100 a.C., bajo el reinado de Narmer, también conocido como Menes, quien logró conquistar y fusionar el Alto y el Bajo Egipto. Con él nació la primera dinastía faraónica y se estableció la capital en Menfis, cerca del punto de encuentro entre el valle y el delta. Este momento fundacional no solo significó el nacimiento de un estado centralizado, sino también el inicio de una tradición cultural y política que se mantendría, con altibajos, durante más de 3.000 años. Tras la unificación, las primeras dinastías sentaron las bases del poder faraónico. El faraón se convirtió en la encarnación del Ma'at, el orden divino que debía garantizar la armonía entre los dioses, la naturaleza y los hombres. Las coronas roja y blanca,
símbolos del Bajo y del Alto Egipto, se unieron en un solo tocado, representando la unidad de las dos tierras. La centralización política permitió organizar el cobro de tributos, controlar el excedente agrícola y financiar proyectos monumentales que reforzaban el prestigio de la monarquía. Fue en este periodo cuando se consolidó la idea del faraón como un ser divino, hijo del dios Ra en la tierra. La religión se convirtió en el pilar ideológico que legitimaba el poder, y los templos adquirieron un papel central en la vida social. Además, se desarrolló una administración cada vez más compleja, con escribas que registraban impuestos, censos y decretos. De esta estructura, emergió un Estado capaz de movilizar enormes recursos humanos y materiales, sentando las bases para las grandes construcciones que aún hoy asombran al mundo. El Reino Antiguo, conocido como la Edad de las Pirámides, representó la primera gran etapa de esplendor egipcio. Durante las dinastías III y IV, los faraones emprendieron construcciones monumentales que desafiaban lo imaginable. La pirámide escalonada de Saqqara, erigida por el faraón Djoser y diseñada por el arquitecto Imhotep, fue el primer gran intento de materializar la eternidad en piedra. Poco después, en Giza, los faraones Keops, Kefren y Miserinos levantaron las majestuosas pirámides que aún hoy dominan el desierto, símbolos eternos del poder faraónico. Estas construcciones no eran solo tumbas, sino auténticas declaraciones de poder. Cada bloque de piedra, transportado y colocado con precisión, representaba la capacidad del Estado para movilizar decenas de miles de obreros y artesanos durante años. Las pirámides eran templos de eternidad, diseñados para garantizar la inmortalidad del faraón y, al mismo tiempo, proyectar al pueblo la imagen de un orden cósmico inquebrantable. Fue en este periodo cuando el antiguo Egipto consolidó su identidad como una civilización que buscaba trascender más allá de la vida terrenal. La verdadera fuerza de Egipto residía en el Nilo. Sus crecidas anuales permitían una agricultura abundante que aseguraba excedentes de alimentos, sosteniendo a una población en crecimiento y financiando la construcción de templos y pirámides. Gracias a este ciclo natural, Egipto no dependía de conquistas externas para sobrevivir, lo que le dio estabilidad durante siglos. El río no solo era una fuente de vida, sino también un símbolo religioso, considerado un regalo divino. La administración egipcia también fue clave. Escribas, recaudadores y funcionarios organizaban el trabajo colectivo y controlaban los recursos del reino. Con este sistema centralizado, el faraón podía movilizar mano de obra para proyectos colosales y mantener el orden en un territorio extenso. La combinación de abundancia agrícola, burocracia eficiente y legitimidad religiosa convirtió a Egipto en una civilización capaz de sostenerse y prosperar a lo largo de milenios. Un aspecto poco conocido del antiguo Egipto es el papel que desempeñaron las mujeres. A diferencia de muchas civilizaciones antiguas, las egipcias podían poseer tierras, administrar negocios e incluso reinar como faraonas, como lo hicieron Hatshepsut y Cleopatra siglos después. Este grado de autonomía femenina fue excepcional en la antigüedad y muestra cómo la sociedad egipcia entendía el equilibrio de poder de manera distinta a otros pueblos. Otro secreto fascinante es el nivel de conocimiento científico alcanzado. Los egipcios desarrollaron técnicas médicas avanzadas, practicaron cirugías y dejaron papiros con descripciones detalladas de enfermedades y tratamientos. Su dominio de la astronomía les permitió elaborar un calendario preciso basado en las estrellas y las crecidas del Nilo. Estas innovaciones, combinadas con la escritura jeroglífica, hicieron de Egipto un centro de saber que influyó en Grecia y Roma siglos después. El legado del antiguo Egipto trascendió sus fronteras y sobrevivió a su caída. Grecia adoptó muchos de sus conocimientos en arquitectura, matemáticas y religión, y Roma heredó su arte y sus símbolos de poder. Incluso siglos después, cuando sus templos estaban en ruinas, Egipto seguía siendo visto como una tierra de sabiduría y misterio, un lugar donde los hombres podían acercarse a lo divino. Hoy, su influencia sigue viva en nuestro mundo moderno. Los obeliscos que adornan ciudades como París, Londres y Roma son testigos de la fascinación eterna por Egipto. Sus mitos, como el del dios Osiris o el libro de los muertos, aún inspiran literatura, cine y arte. Y sus monumentos, las pirámides de Giza, la Esfinge, los templos de Luxor y Karnak,
continúan atrayendo a millones de personas, recordándonos que pocas civilizaciones lograron dejar una huella tan profunda y duradera. La historia del antiguo Egipto nos recuerda que la grandeza no se mide solo en conquistas militares, sino en la capacidad de una civilización para perdurar en la memoria humana. Egipto fue un pueblo que supo domesticar la naturaleza, organizarse bajo un ideal común y transformar su fe en monumentos que desafiaron al tiempo. Su obsesión por la eternidad se convirtió en su mejor legado. Aunque los faraones murieron, sus nombres siguen vivos grabados en piedra. También nos muestra que toda civilización está hecha de equilibrio. El Nilo era vida, pero también podía ser destrucción. El faraón era un dios, pero también un hombre vulnerable. Egipto sobrevivió durante milenios porque entendió que la armonía entre poder, religión y naturaleza era esencial. Ese mensaje trasciende la antigüedad. La verdadera eternidad de una cultura está en su capacidad de mantener un equilibrio que dé sentido a la existencia humana. En las arenas de Giza, las pirámides aún se alzan como montañas de piedra contra el paso del tiempo. Cada bloque colocado por manos anónimas habla de un pueblo que soñaba con la eternidad. El sol se oculta tras la gran pirámide de Keops, y su sombra parece recordarnos que, aunque los faraones murieron, su ambición de inmortalidad sigue presente en cada rincón de Egipto. El río Nilo sigue fluyendo, igual que hace 5000 años, como un hilo de vida que conecta el pasado con el presente. Sus aguas fueron testigo del nacimiento de la civilización egipcia, y hoy aún bañan las mismas tierras que alimentaron templos, dioses y leyendas. El reflejo de sus aguas nos muestra que la historia no ha desaparecido, simplemente sigue viva en otro tiempo. El antiguo Egipto no fue solo una etapa del pasado, fue una declaración de eternidad. Sus templos, sus dioses y sus símbolos se convirtieron en la manera más poderosa de desafiar a la muerte. Y aunque los siglos hayan pasado, Egipto sigue hablándonos desde las arenas y las piedras, recordándonos que hay civilizaciones que no mueren, simplemente se transforman en mito.